El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Lo que comenzó como un brote localizado rápidamente se convirtió en una crisis sanitaria global. Los países se enfrentaron a consecuencias económicas y sociales devastadoras. Miles de negocios cerraron sus puertas y millones de personas perdieron sus empleos. Las restricciones de distanciamiento social han cambiado por completo la forma en la que nos relacionamos. Sin duda, la vida cotidiana ha experimentado cambios significativos debido a la pandemia. Pero, ¿qué cambios se mantendrán para el futuro? ¿Qué sucederá con esta pandemia en el 2023? Para empezar, según las estadísticas, se reportaron más de 766.400.000 casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial. Además, se registraron casi 7 millones de fallecimientos relacionados con esta enfermedad. Si bien estas cifras representan una tragedia inmensa, es importante tener en cuenta que estas son cifras notificadas y es probable que los números reales sean aún más altos. En cuanto a México, el país enfrentó su propia batalla contra la pandemia. Hasta el momento se han reportado poco más de 7.600.000 casos confirmados de COVID-19 en el país, con más de 300.000 defunciones. Las regiones más afectadas en México fueron la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. Esta pandemia como tal, pues vino a revelar lo poco preparados que estaban los servicios de salud en el mundo entero. La realidad es que si ustedes hacen una pregunta de, ay no, ¿qué país lo hizo mejor que otro? Pues no, la realidad es que todos los países se vieron indefensos ante lo que todos vivimos. Las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia han sido profundas y generalizadas. El cierre de negocios en todo el mundo ha sido uno de los impactos más visibles, con empresas de todos los tamaños enfrentando dificultades económicas y muchas de ellas viéndose obligadas a cerrar permanentemente. Esto ha llevado a una pérdida masiva de empleos, dejando a millones de personas desempleadas y luchando por encontrar medios de subsistencia. El aumento de la pobreza también ha sido una realidad aplastante, ya que aquellos que dependían de empleos informales o de bajos ingresos se han visto especialmente afectados por la falta de oportunidades y la disminución de los ingresos. Además, la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de las personas, con un aumento en los casos de ansiedad, depresión y estrés debido al aislamiento social, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos. En la era post-pandemia, las tecnologías digitales y las comunicaciones han sido esenciales para facilitar la vida cotidiana de las personas. Durante los tiempos de confinamiento, las herramientas digitales como las videollamadas, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de colaboración en línea se convirtieron en la principal forma de mantenerse conectados con familiares, amigos y colegas. Además, los servicios de entrega a domicilio y las plataformas de comercio electrónico se expandieron y se volvieron esenciales para la adquisición de bienes y servicios, evitando la necesidad de desplazarse físicamente a tiendas y minimizando el riesgo de contagio. Estas herramientas han llegado para quedarse. La pandemia ha acelerado la adopción y el uso de tecnologías digitales y comunicaciones en todas las áreas de la vida. Las vacunas contra el COVID-19 han sido una luz de esperanza en esta oscura crisis. Científicos y médicos han trabajado incansablemente para desarrollar vacunas seguras y efectivas en tiempo récord. Estas vacunas han sido distribuidas por todo el mundo con millones de personas ya vacunadas. Hasta el momento, se reportan 69.4 millones de personas inmunizadas en México con una o dos dosis. Todas las vacunas han demostrado ser efectivas en general. La gran mayoría de las marcas conocidas, la Sputnik, la CanSino, la Pfizer, han demostrado ser efectivas para disminuir la gravedad de la enfermedad. Si bien no pueden inmunizar en un 100% ninguna de ellas, sí disminuyen mucho la gravedad de la enfermedad, lo cual pues se vio, porque finalmente después de la vacunación los pacientes que contraían COVID ya no desarrollaban la forma grave de la enfermedad, lo cual disminuyó mucho la mortalidad. ¿Qué tanto tiempo de inmunidad nos dan las vacunas? Bueno, pues la realidad es que se habla de un conteo de hasta 6 meses de lo que podemos llamar una inmunidad casi total, y después de esos 6 meses los anticuerpos van disminuyendo en el cuerpo. La evolución de la propagación del virus ha sido un desafío constante desde el inicio de la pandemia. A medida que surgieron nuevas variantes del virus, la forma en la que se propaga y su velocidad de transmisión se han vuelto más complejas. Entonces, ¿por qué la vacuna de COVID no puede protegernos en un 100%?
porque hay ciertas cepas que son buenas para evadir al sistema inmune. Una de ellas es Omicron, por eso Omicron es una de las cepas dominantes. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de evadir el sistema inmune, y por eso es de que ninguna vacuna ha sido efectiva como Omicron. Estas variantes como la Delta y la Omicron han demostrado ser altamente contagiosas, lo que llevó a un aumento significativo en el número de casos en diferentes partes del mundo. Esta evolución en la propagación del virus ha puesto a prueba la preparación del sistema de salud pública en todos los países. Los hospitales y los profesionales de la salud se han visto sometidos a una gran presión para hacer frente al aumento de pacientes, lo que llevó en algún punto a una escasez de camas, equipos médicos y personal capacitado. México carece de muchas cosas, pero el tener un programa de vacunación gratuito y universal en el país es uno de los grandes éxitos. Y gracias a eso se salvaron muchas vidas. A medida que avanzamos en la era post-COVID, se observa cada vez más evidencia de que el COVID-19 está evolucionando hacia una enfermedad crónica. Aunque inicialmente se pensaba que la infección ocasionada por el SARS-CoV-2 era principalmente aguda, se ha observado que un número significativo de personas experimentan síntomas persistentes y duraderos, incluso después de superar la fase aguda de la enfermedad. Estos síntomas prolongados, conocidos como el COVID-19 de larga duración o síndrome post-COVID, pueden incluir fatiga persistente, dificultad respiratoria, dolores musculares y articulares, niebla mental y problemas de salud mental. Que realmente el poner más vacunas o refuerzos constantes no aumenta la inmunidad contra el COVID. Lo que se vio fue que no, después del cuarto refuerzo, poner otro refuerzo más no tiene sentido, puesto que la inmunidad no aumenta más allá del 2%. Eso no es significativo. El impacto de la pandemia de COVID-19 se seguirá sintiendo en el año 2023, dejando una marca profunda en diversas áreas de la sociedad. A nivel económico, muchas industrias siguen luchando por recuperarse por completo, enfrentando dificultades debido a los cierres prolongados, la disminución de la demanda y los cambios en los patrones de consumo. El desafío de generar empleo y fortalecer la economía siguen siendo una prioridad para los gobiernos y las empresas en todo el mundo. El pasado 5 de mayo, en un anuncio histórico, la Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente el fin de la pandemia de COVID-19. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. A medida que avanzamos, debemos recordar lo que hemos aprendido y seguir trabajando juntos para construir un mundo más fuerte, más resiliente y más conectado. En esta época hemos vivido un fenómeno donde la gente se deja de vacunar por ciertas cuestiones. Es importante aprender de la experiencia del COVID para darle a la vacunación la importancia que merece. En definitiva, la pandemia del COVID-19 ha dejado una huella profunda en nuestras vidas, pero también nos ha mostrado nuestra capacidad de adaptación y transformación. Con el tiempo superaremos los desafíos y construiremos un futuro en el que estemos mejor preparados, más conectados y más conscientes de nuestro cuidado mutuo.